buenas tardes, mis amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar su programa Pujols Contigo a través de esta plataforma El Nuevo Diario. Gracias, pueblo dominicano, gracias, República Dominicana, gracias, mundo, por sintonizar temprano, siempre los sábados a las 4 de la tarde, su programa Pujols Contigo. Gracias por hacernos un sentimiento nacional. Señores, en el día de hoy nos visita, como ya habíamos anunciado en nuestras redes sociales, en toda nuestra plataforma, Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2000, abogado brillante de la República Dominicana y por demás miembro dirigente del partido PRM. Bienvenido, estimado, a su programa. Hermano, yo, como de costumbre, Pujol y yo somos amigos hace muchos años. Él es del hermano República de Boca Chica. Así es. Yo tengo afecto y cariño y siempre es un placer compartir contigo. El honor es nuestro. Guido, este es un programa que se caracteriza siempre con ir al llano. En días pasados y en reiteradas ocasiones, usted había dicho acerca de que cuando se cambiara la nueva Cámara de Cuentas, inmediatamente se cambiara, usted iba a someter 3 investigaciones. En específico dijo a Francisco Javier García, Miguel Vargas Maldonado y José Ramón Peralta. En este caso nos llama mucho la atención por qué a ellos 3 en específico y cuál es su valoración primero a la Cámara, a esta nueva Cámara de Cuentas. Ok, reiterando las gracias por la oportunidad. Primero ya lo hice. Exacto. Ya solicité formalmente la auditoría. Okay. Permíteme poder hacer una explicación por qué de la auditoría. Miren, la Cámara de Cuentas es el órgano constitucional que las auditorías que emanen tienen la acreditación suficiente para un proceso acusatorio. La Contraloría puede hacer una auditoría, pero desde el punto de vista jurisprudencial, el acierto de mayor fortaleza es cuando emana de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué entendía que teníamos que esperar que la sustituyeran? Porque la anterior era una Cámara de Cuentos, no de cuentas. Y se había establecido en función del interés político del pasado gobierno. Y yo decía, perdemos tiempo depositándola en esa Cámara cuando debe ser sustituida. Los hechos. Tenemos nueva Cámara de Cuentas. Yo creo que son personas con un sentido de integridad y que están muy conscientes de las consecuencias que se generan en la sociedad cuando no se actúa correctamente. Yo debo presumir que no todos, pero parte de los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas habrán de ser procesados. Yo debo decirte en tu programa que, de conformidad con la postura pública asumida con el anterior auditor interno respecto de que no se pagaran los servicios profesionales jurídicos de 2 abogados, el auditor dijo que no procedía y por encima de su criterio le pagaron casi 6 millones de pesos. Wow. Tú debes saber que eso no se va a quedar en una información, habrá consecuencias. Totalmente. Yo te garantizo que habrá consecuencias. Pero también el famoso interrogatorio que se le hizo al ex titular de la Cámara de Cuentas admitió varias auditorías adulteradas. O sea, que en este caso esos antiguos jueces pueden ser procesados. Claro. En este caso veríamos a Guido enfrentándolo ante los tribunales. Júralo ante Dios. Dicen los sureños, dígaselo a Dios. Uh-huh. Pero yo digo, júralo ante Dios. Claro, hay un proceso. Claro. La Cámara de Cuentas anterior fue interrogada. Yo debo decir que salvo la titular Margarita Melenciano, que dio votos disidentes, lo justificó, hay por lo menos 3 de esos jueces que están muy comprometidos con prácticas deleznables, que iban en auditorías como Lotería Nacional, Odebrecht, uh-huh, Punta Catalina, wow, Ministerio de Educación, Ministerio Administrativo de la Presidencia. La gente no recuerda que el anterior titular de la Cámara de Cuentas era esposo de una distinguida dama que a su vez es la hermana de la esposa de José Ramón Peralta. O sea que ahí nunca iba a haber ningún proceso de revisión ni nada por el estilo. Frente a eso, yo quiero reiterar
de que es una de las maneras inteligentes de contribuir con el adesentamiento de la vida nacional, de que esos jueces anteriores sean investigados hasta las últimas consecuencias. Totalmente. Estimado Guido, como abogado y hombre preocupado por los mejores intereses de la República Dominicana, ¿qué opinión tiene ante el caso Caracol? Este caso donde está involucrado el ex jefe de la seguridad del presidente Danilo Medina. Vimos en estos días que uno de los imputados declaró toda la trama, que ya el Ministerio Público tenía prueba y ya había expuesto lo mismo que expuso ese mismo imputado. ¿Qué crees tú de este caso? ¿Hasta dónde llegaría? Hay personas que dicen, no, será un bulto más. ¿Qué crees tú, Guido, ante este caso? ¿Recuerda que quien hizo la denuncia fui yo ante el PETCA? Ah, verdad, sí, verdad. Ese proceso, quien hizo la denuncia fui yo ante el PETCA. Términos prácticos. Usted no puede tener un discurso de adesentamiento de la vida nacional circunscrito a los ámbitos de los funcionarios públicos, en el ámbito civil. No. El país por muchos años ha observado que así como impugna las inconductas de la clase política, tiene una especie de auditoría visual respecto de muchos militares que su salario no se corresponde con estilos de vida. Exacto. Los últimos 30 años en este país, o 40, se han condenado 2 militares, Cuervo Gómez y Peña Antonio recientemente. Ahora, la impresión es que una minoría que no se comporta correctamente daña, afecta la imagen de la generalidad de los miembros de los cuerpos castrenses y policiales del país, que es gente seria, responsable, negada y quiere cumplir. Yo, por ejemplo, aprovecho la oportunidad para saludar el comunicado que en el día de ayer salió en todos los periódicos del mando militar, diciendo no, si la justicia anda en procura de cualquier militar, que actúe. Exacto. Esto es un cuerpo sano. Pasa con los partidos políticos, la gente cree que porque 2 o 3 se comportan mal, generaliza. Exacto. Y ha llegado un momento en la sociedad que hay que hacer un deslinde entre una cosa y la otra. Lo otro es que Miriam Germán Brito y su equipo, sin que gente en el sector político del país lo haya asimilado, están haciendo una contribución significativa al reordenamiento del sistema de partidos en el país y la forma de hacer la política. O sea que tenemos verdaderamente una justicia independiente. Totalmente. Ponte a pensar, mi querido amigo, que el último referente de justicia que tenemos durante la administración del expresidente Medina es un presidente de Suprema actualmente que viene del Comité Central del PLD a la Suprema y un ex procurador que viene del Comité Central del partido a la Procuraduría. Así no. No. Ahora sí tenemos un gobierno comprometido con el cambio, pero no en el discurso de campaña que nos generó victoria, sino con el cambio de mentalidad de creer que el Ministerio Público está al servicio del poder político. Y doña Miriam Germán no tiene militancia partidaria. Nadie la puede asociar al PRM. Una mujer de izquierda. Eso es verdad. De izquierda. Eso es verdad. Entonces, frente a eso, son síntomas positivos. Gracias a Dios. Guido, la República Dominicana, ¿tú crees que están las condiciones dadas para ver a un expresidente de la República tras las rejas? Y pongo el caso de Danilo Medina, ya que hemos visto en toda la red antipulpo que está en su hermano, está su hermana, ahora el ex jefe de la seguridad presidencial y su seguridad personal, que era él, y viendo todo este contorno, obviamente que todo indica a que el presidente Medina sabía de todo esto. En caso de ser así, ¿crees tú que la República Dominicana está en las condiciones de ver un expresidente en siglo XXI preso tras las rejas? Mira, tú eres bastante joven, yo te llevo unos cuantos añitos, pero Jorge Blanco cayó preso. Cierto. ¿Sí? Los banqueros que en este país entendían que eran inalcanzables por la ley cayeron presos. En Perú hay 3 expresidentes procesados y uno que se suicidó. El expresidente de Guatemala está preso junto a la vicepresidenta. Sí. Martinelli lo persiguieron en Panamá y tuvo un tiempo preso. El expresidente Uribe le dieron prisión domiciliaria en Colombia. ¿Verdad? Nadie está por encima de la ley. Cierto. Eso lo ha dicho el presidente. Nadie está por encima de la ley. ¿Pero tú crees que hay alegatos suficientes para ver a Danilo, para que Danilo esté tras la reja? Es que hay una montaña de razones. Hay razones.
aquí repito, hay una montaña de razones por qué entender que ningún ciudadano, no importa que sea expresidente de la República, puede estar por encima de la ley. Que lo investiguen. Señores, nos vamos a una pausa por compromisos comerciales para que no me mate la Cámara de Diputados y en segundos regresamos. La Cámara de Diputados devolvió el Código Penal a la Comisión de Justicia y por instrucciones del presidente del órgano, Alfredo Pacheco, será celebrada una vista pública para escuchar a los sectores, ya que no tienen intención de dar palo a Sechao. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, encabezaron una vista pública en Santiago junto a otros legisladores para escuchar los sectores con relación a una modificación integral a la ley que crea el sistema de seguridad social. Los diputados acogieron la recomendación del Senado sobre el defensor del pueblo, eliminando una de las ternas del adjunto y aprobó el informe de la comisión especial con 2 suplentes e igual número de adjuntos. Además, declararon de urgencia y aprobaron en primera lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Contratos continuó el estudio de 200 iniciativas sobre transferencias de inmuebles del Estado de menos de 1.000 metros cuadrados. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Aquí estamos de nuevo con nuestro invitado estelar Guido Gómez Mazara. No, y amigo suyo. Y mi amigo, de verdad que sí. De hecho, viene de allá, de mi campo, el cruce de Boca Chica. Mi abuelo. Allá vienen tus abuelos. Mi abuelo. Cierto. No, y mi abuelo tuvo unos hijos allá. Pepito, Aleice, Indira y Patricia. Sí, la gente me ha hecho Yo cuento. siempre iba al cruce de Boca Chica. Sí, la gente me ha hecho cuenta. Mi abuelo fue presidente de la Federación de Colonos de Boca Chica. Wow, una cosa tremenda. José Mazara Ponte, fue que me crió. Excelente. Guido, ¿cuál es tu opinión acerca de la reforma a la Policía Nacional que ha planteado el presidente Luis Abinader? Totalmente de acuerdo. La Policía Nacional en la República Dominicana es un instrumento que expresa la mentalidad de Guerra Fría que por muchos años prevaleció, haciendo de nuestra Policía Nacional un órgano al servicio de la persecución y la represión. Eso era propio en la Guerra Fría, pero ya el mundo cambió y la policía moderna tiene que ser una policía muy cercana a la comunidad, una correa de transmisión entre la realidad del barrio, pero sobre todas las cosas reconstruir la fe y la credibilidad del ciudadano y la ciudadana en la policía. Pero la gente tiene un poco de miedo, porque la gente dice, ve a una persona que fue pero muy activa en el gobierno de Danilo Medina, que fue el de Finjus, Tulio creo que se llama. Servio Tulio. Exactamente. Y la gente dice, por este señor está dirigiendo esto, este señor involucrado en esto, ¿qué está pasando con Luis? Dice la gente. No, pero déjame hacer la decisión. Servio Tulio no es una persona cercana a Danilo Medina. Él es una persona que ha hecho un ejercicio en la sociedad civil desde Finjus y ha hecho críticas a todos los partidos políticos. Y el hecho de que el presidente de la República lo incorpore a un proceso de reforma, lo único que hace no es él, sino es la institución como Finjus, que ha trabajado por muchos años con el tema de la reforma de muchos sectores, entre ellos el de la Policía Nacional. El tema de la policía es un tema importante que debe incorporar a todos los sectores de la vida nacional. Porque siempre existe una retranca a ese proceso de dar el gran salto hacia una policía del siglo XXI, por los intereses creados, y porque en la medida que la reforma avanza, disuelve privilegios irritantes que por muchos años han prevalecido. Tú eres un muchacho muy joven, pero te voy a dar un dato. Ese escarceo que yo escucho hoy respecto al tema policial o de los mandos militares, en el año 1964 en este país, después de derrocar a Juan Bosch, aquí existió un jefe de policía que creó una compañía que se llamaba Cantinas Dominicanas, y esa compañía se dedicaba a negociar con todos los miembros de la policía, importaba telas, alcohol, electrodomésticos, y hubo una gran reacción de todos los comerciantes de la capital diciendo que eso era una competencia desleal, y hacían de las mesas un instrumento de negocio. Eso fue un escándalo en este país. Es decir, de un tiempo a esta parte, cuando el gran gángster que usó el uniforme como un instrumento de acumulación, que fue Trujillo, Sí. fue ajusticiado, esos privilegios que eran propios del dictador, mucha gente lo transfirió a ellos. Enrique Peri Pérez y Neni Barjesejas, te invito a que leas un libro de Brian Bosch que se llama Joaquín Balaguer y los militares. Él era el agregado militar de la embajada norteamericana en el país en la década de los 70 y hace una reflexión
de lo que pasaba, de cómo Balaguer distribuía el poder militar en función de la acumulación de cada uno de los sectores. Y muchos de ellos terminaron siendo muy ricos, porque era una forma de dominación política para que todos ellos les rindieran sus servicios a la causa balaguerista. ¿Se ha evolucionado de aquí a allá? No. Hay un esfuerzo institucional, pero hay mandos militares que tienen el convencimiento de que la condición de general o de coronel es una oportunidad de acumulación y hay que acompañar al gobierno y a toda la sociedad en hacer una reforma seria de la policía. Totalmente. Y esperemos que verdaderamente esto se pueda solucionar y que verdaderamente tengamos una nueva Policía Nacional. Y vemos el mejor interés del presidente Luis Abinader. No, y el jefe de la policía es una persona académico. Sí, lo veo preparado. Correcta. El problema es que hay muchos intereses ahí abajo que en la medida que las cosas se ordenan, ellos emocionalmente se desordenan. Exacto. Porque están acostumbrados a vivir en un régimen de impunidad y de desorden. Eso es así. Guido, por otro orden, ¿habrá un caso de Odebrecht 2? Claro. Tanto que se ha dicho que, Claro. que faltan muchas personas. Claro, porque ahora viene la argumento- justicia independiente, creo yo. El argumento del ex jefe de Procuraduría era que están todo lo que son, y no es verdad. No. Por ejemplo, el tema de Punta Catalina, usted verá, ahí se consigna que entre las auditorías falsificadas estaba la de Punta Catalina. Exacto. Sí. Hay que seguir avanzando. Hay que garantizar al ciudadano de a pie, al del medio, al de arriba, de que en este país todo el que incurre en un hecho tiene que ser procesado. La presunción de inocencia tiene que prevalecer. La gente es inocente hasta que intervenga una sentencia definitiva, pero que tienen que ser investigados. Claro, y yo aspiro y espero que se haga un Odebrecht 2. Entonces, Guido, ¿tú crees que se puede hacer un Odebrecht 2 teniendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia miembro activo del Comité Central del PLD? Ahora no está activo, pero todos sabemos que una persona de ese No partido. importa. ¿Tú crees que, No que importa. los jueces Es que la Suprema Corte de corresponderían? Justicia no es el presidente de la Suprema. Sí, pero tiene el poder de manipular o extorsionar a los jueces. Mire, mi hermano, cuando una idea le llega a su tiempo y el pueblo le empuja en una dirección, no hay fuerza humana que la detenga. Por ejemplo, la magistrada Garavito, que dictó la orden de allanamiento en la Cámara de Cuentas, es una activista del PLD. Porque la gente todavía no se ha detenido a entender que el PLD quiso construir una institucionalidad a su servicio y con un discurso de carácter moderno, transformador, establecía cuotas de representación. Miren, Tribunal Constitucional anterior, un reparto entre quién, Leonel Fernández y Miguel Vargas, ¿o es mentira? Sí. A partir de ahí se repartió la Suprema, el Tribunal Superior Electoral, todos los órganos se repartían. Y yo reconozco que ahora la última Cámara de Cuentas, contra viento y marea, y pasándole por encima intereses creados del gobierno, del partido, de sectores opositores, se pudo tener una Cámara de Cuentas decente. Cierto. Eso es que tú ves que no es tan fácil la tarea. Y fue un buen papel también el que jugó su vecino, Antonio Tavera Guzmán. Sí, ahí se portaron bien muchos, Antonio, Faride, Eduardo, todos los miembros se portaron bien. Excelente. Que de hecho, según tengo entendido, había un lineamiento. Había un lineamiento de hacer otra camarilla, según tengo entendido. Claro, la intención era esa, burlarse de la gente. Mandar ternas de la Cámara de Diputados condicionadas Y un lineamiento del que habla. Escúchame de nuevo. para que el Senado de la República fuera una especie de sello comígrafo. No solo escúchame de nuevo, otros que no hablan así. Tenían la intención de hacer una jugada. Pero gracias a Dios nos libramos de esa. Claro. Guido, se ha dicho mucho también que usted maneja muchos datos que vienen del DNI. ¿Cuál es la verdad de eso? ¿Cuál es la veracidad de ese asunto? Eso es un chisme. Eso es chisme. No es verdad que Guido recibe informaciones del DNI. Lo que pasa es que aquí hay periodistas que estaban acostumbrados antes a hacer eso. Porque el que tenga el DNI es una persona íntegra y correcta, Sí. profesional, que es la primera vez que se pone un civil algo muy correcto, propio del espíritu de cambio institucional. Pero yo nunca he ido al DNI en mi vida. Aquí se viven construyendo muchas leyendas urbanas sobre la gente. Personas que no tienen la argumentación, la formación
y que en gran medida actúan por paga, porque en este país, escúchame de oír a ti, aquí hay un periodismo realengo, Sí, cierto, estoy de acuerdo contigo. de gente que factura lo que escribe y cobra lo que habla. Sí, Entonces, sí. el PLD contribuyó a una etapa de degradación de la comunicación, y como mucha gente de esa se ha quedado sin oficio, hay algunos que sobreviven, Cierto. y que en este gobierno tienen anuncios. Eso es verdad. Eso Es verdad. una falta de respeto y una desconsideración a un grupo de gente que se la jugó toda en la oposición y que ahora ve cómo los enemigos siguen beneficiándose y actúan incorrectamente muchos funcionarios que en aras de mantener una relación personal siguen dándole anuncios a gente que es enemiga del partido. Eso es verdad. Y acababa con Luis. Eso hay que decírselo a la gente, que esos niveles de complicidad, de complacencia, son los que nos dañan al final de la jornada, porque hemos vivido históricamente durmiendo con los enemigos. Y usted va a instituciones y está llena de PLDistas. Vaya a la Cancillería, nosotros tenemos un buen canciller y un buen equipo, pero la Cancillería está llena de PLDistas y de gente de Miguel Vargas, que Un todavía abuso. cobra, Y es un abuso esta zona. que nunca ha ido a su demarcación a cumplir con su responsabilidad diplomática. Eso es una vagabundería. Y contra eso hay que luchar y decirlo. Eso es verdad. Y yo me siento lleno de vergüenza, indignado, porque se lo criticamos a los otros. Estamos haciendo lo mismo. Y eso no es el cambio. Eso no es el cambio. Estoy de acuerdo contigo, Guido. A mí mismo me ha dado brega. Y este es mi gobierno. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Guido, ya entrando en el ámbito partidario, qué bueno que tomas esa parte. Este es un gobierno, el gobierno del PRM es un gobierno de popis o un gobierno popular. Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Vamos por partes. El PRM es el PRD histórico, que una coyuntura nos hizo poner distancia de la vieja sigla, porque ese sinvergüenza de Miguel Vargas, que es un bandido, hizo un negocio con el partido. Y tú no puedes transformar los hábitos de la gente que tiene 50 o 60 años en una militancia. Sí. Frente a eso, las características del éxito electoral requirieron hacer acuerdos con todos los sectores. Pero históricamente el PRD, hoy PRM, es un partido policlasista, es decir, la diversidad social se expresa en ese partido, y qué bueno, porque la vieja casa, que era el PRD, era el instrumento que tenían los sectores populares, gente humilde como tú y como yo, que sobre la base del esfuerzo y la preparación, llegar y participar. Por eso Peña Gómez era el líder emblemático. Tú eres de una demarcación que se llama Boca Chica, Sí. y esa demarcación ha parido muchos dirigentes buenos de atracción, pero solo han podido ser diputados, alcaldes, regidores. ¿Sabes por qué? Porque un partido conectado con los sectores populares le dio la oportunidad. Exacto. ¿Quién es José? José es una maestra llena de mérito, Muchísimo. que viene de abajo, hermana mía, una mujer ejemplar. Pero solo un partido con esa característica permite que una gente de ese origen social participe. ¿Cuál es el desafío de nosotros como partido político? Tener la representación de esa diversidad, pero nunca olvidarnos nuestra base social y electoral, la gente que invirtió estos 16 años aguantando abajo. ¿Por qué hay de aquel que crea que un partido político tiene que estar al servicio de grupos económicos? Los grupos económicos no tienen partido, tienen negocios, tienen intereses. Y qué bueno que ayuden, y qué bueno que participen, y qué bueno que gente del sector privado venga con destrezas y con herramientas. Pero eso no significa desconocer el esfuerzo, el trabajo y la negación de los hombres y mujeres que hacen su mayoría. Porque después, ¿con qué autoridad moral vamos a buscar el voto? Cuando no hemos sido solidarios, cuando nos molestan ahora porque nos llaman, porque eran buenos para hacer campaña, eran buenos para buscar los votos, y ahora hay una lentitud para retribuirlos, con la gravedad que se sienten indignados cuando ven que el enemigo en su demarcación, el que se burlaba de ellos, el que acababa con Luis Abinader, hoy tiene un espacio. ¿Cierto? Entonces, así no. Yo creo que en este partido hay que seguir siendo diverso, y que desafortunadamente la gente podría sentir que hasta por un problema de origen social, la mayoría de gente que está en el gabinete no se corresponde con el sector social donde el PRM es fuerte. ¿Dónde el PRM es fuerte? En los sectores populares, en los barrios. Cierto. Que tenemos que seguir con nuestro discurso de reforma institucional, de desarrollo económico y de crecimiento, conectando con los sectores hegemónicos de la sociedad. Claro,
Y Luis Abinader es una persona que tiene plena conciencia de eso. Ahora, no usarlo, compañeros. Porque en la dirección media, en la base del partido, está la gente capacitada, con formación, con preparación, con adiestramiento. Oh, pues yo me siento bien cuando veo que Antonio Almonte, de Villamella, el ministro, pero yo me siento sumamente bien cuando Roberto Fulcar, del Sur Largo, el ministro, cuando Josefa le dan una oportunidad para que sea superintendente de seguro, pero también me siento bien cuando veo gente como Fellito, que es director de la CAI, lo hace bien, y es consecuente y es solidario con los amigos. Oyayo, que viene de una tradición familiar vinculada históricamente al PRD y que hace una labor eficiente en la Dirección General de Aduana. Eso es bueno. Esa capacidad de ser diversos e integrar a todos los sectores sin excluir a nadie. Que la gente se sienta bien. Porque ¿por qué Paliza es presidente del partido? Porque fue un muchacho desde muy joven que se cobijó en el partido, trabajó, se preparó, representó en la Cámara de Diputados a su provincia, Puerto Plata, después fue senador y después presidente del partido. Y hoy es ministro de administrativo de la presidencia. Entonces, ese es el espíritu que tiene que prevalecer. Encontrarnos en un punto de que lo del medio, de arriba, de abajo, tenemos un objetivo en común. ¿Sabe cuál es? Contribuir con que el gobierno salga bien. Y que la sociedad dominicana vea que las reformas institucionales, que la forma en cómo hemos enfrentado el tema del COVID-19, que andamos procurando un crecimiento económico con mayor igualdad, que la industria del turismo se restaure como lo está haciendo. Ahora, que los compañeros sientan que tienen una oportunidad de participar. Claro. Y que no vayan a las oficinas públicas a buscar información o cualquier servicio y no lo conozca nadie. ¿Sabes lo que indigna a un dirigente que vaya a una institución? No busca ventaja, no busca negocio, y que no lo traten con la consideración del lugar. Es duro, es duro, es duro. Guido, en algunas ocasiones te hemos visto tener tus críticas hacia el gobierno, darle su fuetazo. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a que tú eres un hombre liberal y no coges lineamientos? No, es que yo no le entrego mi cabeza ni a Maximiliano Gómez que reviva. Yo trabajé por el cambio, me siento orgulloso de la victoria. Lo mejor que le pasó a este país fue salir de Danilo Medina. Bueno, hay cosas del gobierno que cuando yo esté en desacuerdo las voy a decir. Cosas democráticas. Así es. Yo he dicho que yo me siento indignado cuando veo que la Cancillería está llena de PLDistas y gente de Miguel Vargas. El que le llevaba las redes sociales a Miguel Vargas, Eloy Núñez, todavía es funcionario de la Cancillería. Dios. Y aquí hay gente que nunca ha ido a su demarcación y sigue recibiendo su salario. Sí. Es insólito. ¿Que se ha ido quitando gente? Sí, pero necesitamos. Ya vamos por un año. Claro. Yo creo que hay tiempo. Claro. Guido, por otro orden, hemos escuchado a la magistrada Miriam Germán decir que hay 400 casos de corrupción que se van a atender en los próximos días, que ellos están atendiendo. ¿Tiene usted, como conocedor del Ministerio Público y de todo lo que es el ámbito de justicia de la República Dominicana, tiene el Ministerio Público los recursos necesarios y pertinentes para poder elaborar y investigar e incluso, y excúsame el término, hacerle un papá Nicolau a todos esos documentos del lugar para poder ejecutar cada una de esas? El desafío es que el próximo presupuesto se incremente sustancialmente. Yo solo doy como información, es alrededor de 50 millones de pesos mensuales el déficit operativo de la Procuraduría. Dios. Y si queremos tener una justicia que avance, debe tener el presupuesto necesario para ser fuerte. Es así. ¿Usted cree que está garantizada la justicia aún teniendo nosotros magistrados en el Ministerio Público, teniendo miembros del comité, miembros del Ministerio Público que todavía pertenecen al comité político del PLD? Mira, la mejor forma de contribuir con una justicia sana es recordar que la condición de ser Ministerio Público es incompatible con la militancia política. Yo, por ejemplo, voy a cualquier provincia del sur y le doy un clip y yo encuentro en Neiva mucha gente que todavía hoy está en el padrón del PLD y el Ministerio Público. Increíble. Eso es injustificable e ilegal de paso. Totalmente ilegal.
es un asunto fuera de lo normal totalmente. Sí. Guido, ya casi por último. No, ya por último. Bueno, sí, porque sé que tiene otros compromisos. Este nuevo Código Procesal Penal que se apruebe en la Cámara de Diputados, ¿cuál es tu opinión? Y también quiero una opinión tuya personal como abogado. Las tres causales. Las tres causales, pero también es importante que me diga por qué, y es lo que se iba diciendo, que antes se castigaba más a los corruptos y que ahora tienen menos rápido. Estoy en favor de las tres causales. Sí. Lamento que un partido de tradición socialdemócrata no tenga la autoridad para que eso impacte, sin impedir que los legisladores piensen como entienden en la votación. Entonces sí, tiene que parecerse un partido progresista. Totalmente. Segundo lugar, en el tema de la corrupción, yo pienso que no se puede generar ningún tipo de sensación de que sobre el criterio del cúmulo original de infracciones las penas pueden ser menores. No. Tiene que haber la sanción, la energía suficiente para que en este país la gente no entienda que se roba un dinero y por 2 o 3 años va a la cárcel y sale con ello. No. Las sanciones tienen que ser incrementadas porque en el país necesitamos que la corrupción se persiga a todos los niveles. Totalmente. Guido, muchísimas gracias, mi hermano Guido, por venir a mi programa, y de verdad que para nosotros ha sido un honor que tú hayas engalanado este programa y también este canal. ¿Y Jason? Jason va bien, gracias a Dios, está muy tranquilo ahí en casa, y también resolviéndolo a los compañeros. El muchacho no se detiene, él va a las comunidades atendiendo el llamado, porque Jason es un líder natural. De verdad que sí. Josefa, tú sabes, está entregada y modernizando. Y aprovecho la oportunidad para decir por aquí que yo soy hermano de Kimberly hace mucho. Una estrella. Que es una muchacha seria, trabajadora, decente, solidaria y consecuente. Y lo que pienso hoy de ella siempre lo he pensado. Amén. Gracias de verdad. Para nosotros, de verdad que eso lo recibimos en beneplácito. De verdad que sí. Y más que viene de un hombre como tú, un hombre de una trayectoria impecable y verdaderamente digno de admirar en la República Dominicana. Amén. Muchas gracias. Señores, nos vamos a una pausa y en breve retornamos. La Cámara de Diputados devolvió el Código Penal a la Comisión de Justicia y por instrucciones del presidente del órgano, Alfredo Pacheco, será celebrada una vista pública para escuchar a los sectores, ya que no tienen intención de dar palo a Sechao. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, encabezaron una vista pública en Santiago junto a otros legisladores para escuchar los sectores con relación a una modificación integral a la ley que crea el sistema de seguridad social. Los diputados acogieron la recomendación del Senado sobre el Defensor del Pueblo, eliminando una de las ternas del adjunto, y aprobó el informe de la Comisión Especial con 2 suplentes e igual número de adjuntos. Además, declararon de urgencia y aprobaron en primera lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Contratos continuó el estudio de 200 iniciativas sobre transferencias de inmuebles del Estado de menos de 1.000 metros cuadrados. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La Cámara de Diputados devolvió el Código Penal a la Comisión de Justicia y por instrucciones del presidente del órgano, Alfredo Pacheco, será celebrada una vista pública para escuchar a los sectores, ya que no tienen intención de dar palo a Sechao. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, encabezaron una vista pública en Santiago junto a otros legisladores para escuchar los sectores con relación a una modificación integral a la ley que crea el sistema de seguridad social. Los diputados acogieron la recomendación del Senado sobre el Defensor del Pueblo, eliminando una de las ternas del adjunto, y aprobó el informe de la Comisión Especial
con 2 suplentes e igual número de adjuntos. Además, declararon de urgencia y aprobaron en primera lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Contratos continúa el estudio de 200 iniciativas sobre transferencias de inmuebles del Estado de menos de 1.000 metros cuadrados. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La Cámara de Diputados devolvió el Código Penal a la Comisión de Justicia y por instrucciones del presidente del órgano, Alfredo Pacheco, será celebrada una vista pública para escuchar a los sectores, ya que no tienen intención de dar palo a Sechao. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, encabezaron una vista pública en Santiago junto a otros legisladores para escuchar los sectores con relación a una modificación integral a la ley que crea el sistema de seguridad social. Los diputados acogieron la recomendación del Senado sobre el Defensor del Pueblo, eliminando una de las ternas del adjunto, y aprobó el informe de la Comisión Especial con 2 suplentes e igual número de adjuntos. Además, declararon de urgencia y aprobaron en primera lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Contratos continúa el estudio de 200 iniciativas sobre transferencias de inmuebles del Estado de menos de 1.000 metros cuadrados. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señores, buenas tardes, buenas tardes. Gracias de verdad por estar ahí sintonizando nuestro espacio, Pujols Contigo. De verdad que para nosotros ha sido un honor tener hoy a Guido con todas las cosas que ha dicho, y de verdad que espero que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes que nos sintoniza. Bien, miren, bien, analizando el caso Antipulpo, el caso Caracol, perdón, es que todos van ahí desde el mal. El caso Caracol, me llama mucho la atención las declaraciones que hizo el imputado Girón. Girón dijo muchas cosas y entiendo que lo que Girón dijo allí, ni siquiera él quiso decirlo. Y voy a pasarle a explicar. El error que cometió Cáceres fue que utilizó el nombre de Dios. Cáceres dio una cátedra de la Biblia. Cáceres habló que ni siquiera el Papa, ni los discípulos que estaban con Jesús podían hablar o dar una cátedra como la que él dio de la Biblia. Cáceres habló de sus ancestros, de que fueron los más solidarios que tuvo la República Dominicana, desde allá, desde Atomayor. Él habló que de un pan comieron 100. Él habló de que él multiplicó un huevo. Me da hasta risa. Que él multiplicó un huevo en 100 para que coman 200. Sin embargo, utilizando Dios, Dios tocó, Dios movió su Espíritu Santo y tocó al llamado Girón. ¿Y qué cosa? Que tiene de apellido Girón, porque Girón giró todo. Girón empezó a decir todo. Cuando Girón llega al púlpito, Girón dice: hoy voy a hablar todo, voy a hablar toda la verdad. Es muy fácil pararse aquí y hablar de la Biblia, pero yo le temo a Dios, dice él. Y hoy hago mención de este tema para que ustedes que están en sus casas, para los que todavía no creen que Dios existe, hoy quiero utilizar estos minutos para decirle: Dios existe, Dios es real, Dios vive con nosotros, Dios nos escucha. Dios se reveló esa noche
a las 11:00 de la noche, en medio de esa sala, de ese juicio, Dios se reveló y Dios movió su Espíritu Santo, valga la redundancia, hacia Girón, y Girón empezó a cantar todo lo que había, toda la trama, todo como era. Sin embargo, hoy puedo decirle a ustedes que veremos más cosas y seguiremos viendo muchísimas cosas, porque Dios, señores, Dios es grande y poderoso. Y por esa razón le digo a ustedes, vamos a unirnos más, vamos a creer más en Dios, porque miren cómo Dios reveló todo. Esa es la gran enseñanza que yo tuve durante ese proceso. Y por esa razón quise retornar con ustedes. Muchas gracias, pueblo dominicano. Gracias, país. Gracias, mundo, por sintonizar Pujols Contigo y hacer que nosotros seamos una realidad. Gracias mil. De verdad que la gloria es de Dios y a Él toda la honra. Que tengan un feliz fin de semana y muchísimas gracias por ser Pujols Contigo, un sentimiento nacional. Bendiciones.